Bienvenidos a la Fábrica Televisión, bienvenidos a Málaga es Cofrade. Arrancábamos esta aventura ya por el 3 de noviembre del pasado año, en plena pandemia, viviendo, como cualquiera de vosotros, intensamente lo que ocurre en torno al mundo de nuestras cofradías. Se presentaba por aquel entonces una Semana Santa incierta, diferente a todas luces a la del pasado año 2020. Desde Málaga es Cofrade hemos querido, a lo largo de estos 20 programas que hoy cumplimos, acercaros la información, las visitas, las opiniones, la música, en fin, haceros compañía dentro de este trono de la comunicación cofrade, como bien sabéis nos gusta llamar, con todo el equipo, con Augusto Pansar, con Manuel Molina, con Agustín Soler, José María Vera, el maestro José Antonio Molero Luque, y un montón de personas tras las cámaras que hacen posible que esto cada semana sea una realidad. Hoy, Martes Santo, ponemos en marcha un programa donde vamos a recopilar momentos interesantes vividos a lo largo de los 19 últimos encuentros aquí en la Fábrica Televisión en Málaga es Cofrade. Así que bienvenido seas, arrancamos. Recibíamos la visita en este estudio del padre Andrés Pérez, párroco actualmente de la iglesia de San Ramón Nonato. Con él hablábamos de religiosidad popular y en una segunda intervención hablábamos de las nuevas tecnologías, hombre al que nosotros cariñosamente bautizamos como nuestro padre 3.0. Lo vemos. La iglesia sea un poquito más cofrade. Entonces yo te pregunto si el cofrade cuando entra a una iglesia no se siente como el hermano pequeño o el hermano pobre dentro de una comunidad religiosa que puede ser la parroquia, con otros grupos, mucho mejor mirados desde la iglesia, mucho mejor valorados desde el clero, y el cofrade poco menos que tiene que entrar pidiendo perdón. Bueno, históricamente sí. Es decir, históricamente, bueno, está claro que ha habido cierta reticencia, ¿no?, entre el clero y las cofradías, ¿no?, especialmente después del Concilio Vaticano II, en los años 70, con esa gran crisis, donde, bueno, hay que reconocerlo, y debemos reconocer el clero, yo creo que debemos reconocerlo, pues que muchos de ellos pensaban, o pensábamos, vamos a meternos todos, de que, bueno, pues con el devenir de la historia y con el devenir de las cosas, pues la religiosidad popular y concretamente la Semana Santa pues podía desaparecer, con lo cual pues es algo que ya, voy a decirlo muy brutamente, ¿no?, es decir, nos lo quitamos de en medio, parece, ¿no? Sin embargo no ha sido así, ¿no? Los que dijeron aquello, tanto de un sector como de otro, es decir, del sector progresista como también del sector más conservador, que pensaban así, bueno, pues se equivocaron, es decir, y la religiosidad popular hay que darle el valor que tiene, que no es poco, ¿eh? Es un valor grande. La religiosidad popular tiene un valor muy grande. El Papa Benedicto, el Papa Francisco, en sus últimos documentos, habla de la religiosidad popular como algo que puede ayudar a que esa fe que a lo mejor pues está un poco dormida o parece que está un poco así aletargada, pues pueda resurgir, ¿no?
con lo cual tenemos ya un punto de partida. Evidentemente ha habido también pasos, es decir, también ha habido un acercamiento por parte del clero hacia las cofradías, ¿no? Es decir, bueno, pues yo creo que se han ido dando pasos, ¿no? Que tenemos que seguir dándolo, por supuesto, ¿no? Es decir, tiene que haber un acercamiento. Ser cofrade es ser cristiano, como tú decías hace unos pocos de programa cuando, bueno, pues anunciaste que Pasión me había elegido para hacer el pregón. Bueno, pues eso que tú decías es una realidad. Es decir, la Iglesia siente también que los cofrades son Iglesia. Seguimos en Málaga es Cofrade, aquí en la Fábrica TV, y seguimos con Andrés Pérez. Bicheando, como se suele decir en esto de las nuevas tecnologías, me ha llamado mucho la atención, pues no lo conocía, lo he comentado también con Augusto, un artículo que viene fechado un 2 de abril del año 2012. Hace ya de estos 8 años, no sé si la entrevista se realizó en esa época, además del diario ABC, donde curiosamente hablaba, y dice el titular exactamente, Andrés Pérez, el cura Apple de Nerja que ha sustituido el misal por el iPad. Andrés, ¿tú te acuerdas de eso, supongo? Pues mira, sí, claro que lo recuerdo porque además... Párroco 2.0 ponía, ¿eh? Sí, eso fue... Es que eso... a ver... cuando me compré mi primer iPad, pues yo empecé a descubrir cosas. Es decir, podía tener libros, el misal, es decir... A veces tenemos el concepto erróneo de que la Iglesia está en estas cosas... Anticuada y que está más dos velas. Y para nada en absoluto. Nada más que bichear, como tú has dicho, en Internet y verás que la Iglesia es puntera en estas cosas, ¿no? Y te explicaré una anécdota con una periodista de Telecinco. Y bueno, pues de pronto cae en mis manos o cae en mi iPad el misal. Y yo dije, pues puedo decir la misa con el iPad. Y me lancé, lo hice. O sea, tú llegas allí a Nerja, a tu parroquia y con tu iPad. Me planté mi iPad allí en la sede, en el atril, y bueno, como si fuese un libro, ¿vale? Y bueno, pues así, pero con la naturalidad, una naturalidad tremenda, es decir, que tampoco no era una cosa para decir, aquí mira que estoy yo. Pero resulta que el corresponsal del sur, allí en Nerja, pues me llama una noche y me dice, oye, mira que me he enterado que da la misa con iPad. Y digo, sí, pero no es para sacarte un artículo en el PSOE. Mira, yo me parece que esto no es como para que tú lo saques en una noticia, porque esto no es noticia. No, hombre, no, sí, porque tú sabes que si la Iglesia, que no sé cuánto, que... Digo, mira, yo como tú quieras, si te pones muy pesado, pues venga, pues se pasó por la parroquia, me hizo la entrevista, me hizo unas pocas de fotos. Y bueno, yo creí que eso iba a ser pues una noticia pequeñita, perdida allí en mitad del periódico. La página completa. Y entonces resulta que a la mañana siguiente, en el equipo de matrimonio de la parroquia, hay uno que tiene una papelería y vende periódicos. Y me manda una foto del WhatsApp, yo en la contraportada del sur, y digo, ojo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto, no? Dice, una página entera, bueno, la página final, la última. Y a partir de ahí empiezan llamadas de teléfono, pues de periódicos, de televisiones, de radio. Así que es que me llamaron hasta la radio pública del País Vasco, la radio pública de una radio pública de Galicia. Y dices tú, bueno, esto se ha perdido los papeles. Y dices, bueno, a ver, tampoco no es esto una cosa... Claro, algo que tú veías como normal. Claro, es que no es una cosa extraordinaria. Bueno, pues vale. Y lo que te decía antes de... Bueno, pues me llama Telecinco para que quiera hacer un reportaje. Pues ven. Y me aparecen un domingo por la mañana, antes de la misa, de 12, y me hacen, bueno, me entrevistan. Bueno, y esto y tal, y ¿usted sabe que esto? Y entonces me doy cuenta de que la muchacha, pues, estaba un poco puesta en que la Iglesia en esto es puntera, ¿no? Que esto no es un invento, que no lo he inventado yo. Y en un momento determinado digo, oye, mira, perdona, es que hay cientos y cientos y cientos de curas que tienen su perfil en el Facebook. Y que hacen lo mismo que yo estoy haciendo, pues hacer un comentario a la palabra de Dios, ponerme una foto con una frase, o pues, lo que quiero decir, cientos, que esto yo no lo he inventado. Digo, es que hay, si te fijas,
y te buscas en Facebook. Pero, cientos. hombre, yo supongo que hace 8 años pues llamaba esto más, pero fíjate que curiosamente ahora, con motivo de todo el confinamiento que hemos tenido, pues ahora sí que se ve como algo muy normal seguir una misa por internet, esa comunicación de grupos de Zoom, donde se ven múltiples fieles que están siguiendo los actos desde la parroquia. Sí, bueno, decía, el confinamiento para mí ha sido, bueno, pues ha habido una preocupación grande, ¿no? Es decir, bueno, yo estaba confinado allí en la parroquia, salían solamente y exclusivamente, pues bueno, pues a ver a mis padres a Nerja, porque vivían en Nerja, y el resto del tiempo lo pasaba en casa. Es decir, bueno, y si no puedes salir, no puedes hacer misa, no puedes hacer nada, dice, bueno, pues aquí hay que inventárselas como se pueda, ¿no? Es decir, esto hay que hacerlo, una inquietud, ¿no? Es decir, yo no me puedo quedar de brazos cruzados aquí, claro, y tengo que llevar la parroquia a la gente de la parroquia, a la casa de cada uno, y a la casa de cada uno, ¿no? Y entonces, bueno, pues surge pues el tema del youtuber, emitir en Facebook, transmitir la misa por Facebook Live todos los días, sí, de lunes a domingo y de domingo a lunes. Y bueno, pues en el tema de Cuaresma, pues enviar reflexiones, bueno, pues don Alfonso Crespo, el párroco de San Pedro, que tenía preparado unas charlas cuaresmales para un movimiento familiar, pues bueno, como no se pudo hacer, las colgó en la página web, yo las cogí, las leía, las grababa y las lanzaba, en fin. Es decir, intentar hacer que esta máquina del Evangelio que no pare, y esta máquina de transmitir, bueno, pues la fe que tenemos, ya que no íbamos a tener procesiones, pues que por lo menos la Semana Santa, la Cuaresma, fundamentalmente con la Pía, y la Pascua, pues la viviéramos con intensidad, ¿no? Uno de los puntales esenciales dentro de nuestras cofradías, sobre todo a la hora de realizar nuestra protestación pública de fe en las calles, son los hombres y mujeres de trono. José Miguel López Lechado, hombre de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, publicaba en estas fechas el libro El crujir de los varales. Así lo comentaba aquí en la Fábrica Televisión. Empecé en los años 80 en Málaga y entonces me encontré, digamos, con una generación de pagados que llevaban el trono por los dineros, por llevar un jornal a su casa, y ha cambiado, digamos, la devoción al titular, ¿no? Es decir, los hermanos actuales de hombres de tronos y demás, que a partir de los años 70 para acá, pues poco a poco se crearon en ellos lo que es la devoción al titular. Y después, ¿qué ha cambiado? Porque, por ejemplo, que algunas cofradías, por ejemplo, llevaban traje, y ya poco a poco, a partir de los 80, pues se ha ido recuperando la túnica, y además se ha ido recuperando la túnica, la faraona e incluso la nomenclatura del hombre de trono, el nombre de hombre de trono, el recuperar la palabra hombre de trono. Porque claro, pues todos sabemos que a partir de los 70, el niño del traje con los guantes de la corbata era el portador. El portador. Y eso se perdió, pero se ha ido recuperando, y es una cosa que es del pasado, que es antigua, y que es algo tradicional que nunca se perdió o se debería de haber perdido, y que se ha recuperado. Dentro de las secciones que conforman Málaga es Cofrade, el maestro José Antonio Molero Luque nos trae Dando la Nota. Nos visitó el gran cofrade, mejor persona, Miguel Ángel Vargas. Interpretó unas pequeñas notas de alguna composición, escuchamos algo de Cristo de la Agonía y después conocemos un poquito más aquí en Málaga es Cofrade qué le incitó, qué le ha invitado a llevar marchas procesionales al sonido peculiar de la guitarra. Miguel Ángel Vargas, aquí también en la Fábrica Televisión.
Es curioso cuando yo, Miguel Ángel, la historia, te comento la historia de cómo yo te conocí. Sí. Te he conocido prácticamente ahora, pero te conocí a través de internet. Sí. De internet, porque con el tema del confinamiento, con las redes sociales me llegaron varios vídeos y me encantaron. Vi varias marchas que interpretaste a guitarra. Sí. Y le comenté a Félix y le digo, oye, hay un señor que toca la guitarra y a mí me parece maravilloso, me encanta. Y él me comentó, me dijo, pero bueno, él, ¿cómo se llama? Digo, ¿pero es Miguel Ángel? Y me dijo, hombre, Miguel Ángel, claro, que lo conozco más que de sobra, porque Félix, por lo visto tú también conocías a Félix, ya entendí que conocías a Félix, que has colaborado con Félix en varios pregones, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, mi primerísima colaboración con alguien en una presentación, en un pregón, fue pues con el otro maestro, Félix Gutiérrez, ¿no? Maestro de la palabra, maestro de la radio, de la tele. Y bueno, nosotros nos conocimos del ámbito cofrade, lógicamente, ¿no? Él presentó un cartel de nuestra cofradía de la salud, siendo yo hermano mayor por aquella época. Bueno, pues a partir de ahí, incluso antes, creo recordar... Que ya hablaremos también que ha sido hermano mayor de la salud. Sí, sí, bueno, la vida ha dado para bastante. Por eso he dicho que son tantas cosas las que hay. Muchas facetas. Bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues surge una amistad y claro, Félix se le ocurre un día hablando, oye, mira, tengo que dar un pregón en Almojía, ¿tú me acompañarías tocando alguna cosita? No solo cofrades, sino de otro tipo de música que pueda venir bien. Y ahí arrancamos, yo creo que ya hace unos poquitos de años. Y desde entonces, bueno, ha habido otras personas que imitando a Félix, que fue el pionero, pues me han pedido, Miguel, ¿te importaría acompañarme? Pues Eduardo Pastor, muchas personas, ¿no? Y bueno, yo me presto, presto porque es algo en lo que me siento a gusto y creo que puedo aportar y embellecer en un momento dado esas palabras que puede estar en un pregonero o un presentador, ¿no? Embellecer. Normalmente estamos acostumbrados a escuchar en pregones, en presentaciones, la banda de música, la buena capilla, pero a guitarra no estamos acostumbrados a escuchar a guitarra, bien a piano, es cierto, algún pianista puede interpretar, pero por eso me llamó tanto la atención del tema de lo que es la marcha. ¿Cómo comenzaste, Miguel Ángel, tú a hacer música con la guitarra de marchas profesionales? Pues mira, hubo un momento, y ese momento fue la preparación de la boda de unos amigos de la cofradía, de a mi amigo Churri, como nosotros le llamamos cariñosamente, y preparándola, pues digo, a ver si me sale un trocito de nuestra marcha emblemática que suena siempre dentro de la iglesia de San Pablo al final de la misa de Nazareno, que es Santa María de la Salud, que compuso el maestro Sebastián Valero en el año 1988, ¿no? Y entonces pues ahí empezamos con unos primeros acordes, la primera parte, la introducción. Y bueno, la preparé, la tocamos en la consagración y aquello fue un recuerdo tanto para mí como para ellos precioso, un pequeño regalo, ¿no? Dentro de la boda. Y a partir de ahí empecé yo, pues bueno, escuchaba, esta marcha me gusta, esta marcha me llega, pues vamos a hacer alguna versión, vamos a acompañar un poco a la guitarra. Claro, puede sonar un poco raro, ¿no? Una banda de música que toca una marcha, que si con tantísimo instrumento, percusión, hacerlo con una guitarra solo, bueno, a veces puede perder. Por otra parte, creo que a veces gana en intimidad. Hay marchas que
quizá con las cajas, los tambores, las cornetas, como que se pierde la dulzura de una melodía que puede haber detrás y que con la guitarra creo yo que se pone de manifiesto, ¿no? También hay marchas a lo mejor más agradecidas, ¿no? Efectivamente, no... Porque con el tema de la guitarra, los arreglos, lo que escuchamos realmente, lo realizas tú mismo. Sí, los arreglos los hago yo un poco... Lo que es la partitura, eso y tú, en fin, decides qué arreglo meterle. Ahí va. Lógicamente en la melodía y los adornos que pueden ser contracantos y tal, claro, pues lo incluye. Utilizando las técnicas de la guitarra e intentando, eso sí, siempre respetar la obra del autor. No invento. Quizá pueda sonar raro alguna pequeña parte, porque claro, si hay un trémolo en tal sitio o faltan las cornetas por allí, bueno, eso no es posible, ¿no? Harían falta varias guitarras para tocarlo al unísono, ¿no? Pero en principio sí, que son arreglos que yo hago personalmente y siempre, como digo, respetando la esencia de la marcha y la obra. En esta situación, en esta época de nuevas tecnologías, donde cada uno con un smartphone, con una tablet puede realizar un reportaje fotográfico, dentro de la sección de Objetivo Cofrade, Augusto Pansar quiso hablar con uno de los profesionales que lleva muchísimos años dedicado a la fotografía dentro del mundo de nuestra Semana Santa, entre otros apartados. Entrevistaba a Julio Salcedo, que nos mostraba una parte de su producción fotográfica. En los últimos tiempos, justamente por esas circunstancias que en días anteriores hemos comentado de la proliferación de las cámaras, consecuencia directa de ese mundo digital, es que hoy día todo el mundo es fotógrafo. Pero debemos distinguir al cofrade fotógrafo al fotógrafo cofrade, ¿verdad? Bueno, hoy día, no con una cámara digital, con un móvil, ya pues todo el mundo pues es un poco fotógrafo, se cree fotógrafo, y algunos son fotógrafos, porque algunos realmente tienen un punto de vista pues bastante pues acertado o bastante a su punto de vista. Así es que la fotografía no hay una única verdad, está la verdad de cada uno. Entonces, pues yo tengo mi verdad, que a unas personas les puede gustar más, a otras les puede gustar menos, pero bueno, a mí, yo por lo menos disfruto y mucho de lo que hago, y es mi verdadera pasión. ¿Y habría que pedir tal vez un poquito de más respeto al profesional de la fotografía? Habría que pedir respeto en general, porque estamos dentro de unas profesiones. Normalmente uno intentar, si tiene que invadir en algún momento el cortejo, hacerlo el mínimo tiempo posible, hacerlo con unas medidas de respeto y de cariño, de cuando me voy a poner en un sitio, mirar hacia atrás, que no esté molestando a nadie, cosas que pues personas que no tienen experiencia pues llegan, ven una cosa, pues se acercan con el móvil, con la cámara, como sea, me pongo aquí y hago la foto. Entonces, pues los que llevamos más tiempo, yo antes de ponerme donde se hace la foto, primero miro hacia atrás, miro a ver si estoy molestando en la foto a alguien, no estoy molestando a alguien, porque es lo que me gustaría que hicieran conmigo y es lo mínimo que tengo que hacer, y con los demás. Y por supuesto, pues lo que he dicho, ten en cuenta que estamos dentro de la Semana Santa, que el espectáculo lo dan los tronos, lo dan los nazarenos, el espectáculo no lo dan los fotógrafos. Y a veces pues un poco pues y no hay, está la sesión de los ciriales, está la sesión de los penitentes, pero no hay una sesión de fotógrafos, no tiene que haber una sesión de fotógrafos delante de un trono. Entonces pues tenemos que ser un poco conscientes de que uno se pone, puede hacer una foto y se va, y no hay una sesión de trípode delante del trono. Julio, ¿qué me gustó cuando nos mandaste tu selección personal de fotografía? ¿Qué me gustó? Esa que en particular juega con las sombras y que no le hace falta absolutamente nada para saber qué es lo que quiere decir. Claro, y que es Semana Santa, y que la verdad que una fotografía muchas veces pues uno la fotografía ve y que es nada más que la foto del trono, la foto de la imagen, y dentro de la Semana Santa hay muchísimas más cosas, que por supuesto que el titular es lo más importante, pero están los nazarenos, esa figura que a mí me encanta de los nazarenos, que
es muy importante dentro de la Semana Santa. Están pues todas las insignias, y jugar también con otras cosas, como partes del trono, como jugar con las sombras, que la verdad que las sombras, si siempre que te coja un fondo que sea adecuado, pues en este caso, pues este portalón, pues claro, te llama más la atención. ¿Una foto como esa se espera o se la encuentra uno? Pues a veces normalmente se la encuentra, pero cuando ya sabes los sitios y a veces las esperas o las buscas porque ya sabes que aquí da sombra y que aquí en este sitio te gusta más. Pero no, la primera vez te la encuentras, pero ya después intentas repetirla mejorándola. O sea que cuando se consigue algo como esa maravilla, uno ya busca a ver si puedo superar, puedo mejorar esa fotografía. Exactamente, que el encuadre sea un poquito mejor, o sea, es decir, porque uno, o por lo menos a mí me pasa, yo no me conformo, hago una foto, yo soy bastante inconformista con mis fotos, no es que no me suele gustar, sino que siempre le veo defectos, cosas que mejorar. Entonces, cuando hago uno que me gusta mucho, pues veo qué puedo hacer para mejorarla y ponerla más a la altura que me gustaría que estuviera la foto. Julio, has hablado antes, y muy interesante, has hablado antes del concepto de respeto. Y evidentemente el fotógrafo se encuentra con situaciones o con momentos donde la intimidad es lo que preside ese instante. Tal vez una de las definiciones de esa intimidad la encontremos en la foto que tenemos ahora en pantalla. Ese momento previo, ese momento íntimo de la salida, ese momento donde el nazareno o el monaguillo se prepara para salir, debe ser un momento muy especial que hay que saber absorber a pequeños sorbos como el incienso que vuela. Sí, hombre, esta fotografía, pues, para mí lo que le hace mucho, pues, la mirada del niño hacia arriba y sobre todo la atmósfera. El incienso es el que llena la fotografía completa, es el que hace que, para mi gusto, que la fotografía tenga ese algo que te llama y te diga, me gusta esto me gustaría vivirlo, me gustaría estar ahí, me gustaría, con esto, viendo esta fotografía, estoy viendo un poco de la Semana Santa. Eso es por lo menos lo que yo intento transmitir en mi fotografía. Intento dar un mensaje, no solamente con una imagen, sino también con una imagen, me refiero con Cristo, con una Virgen, sino con otras escenas que también son Semana Santa, que también nos llaman y nos pueden evocar momentos o de reflexión, de belleza, o de lo que cada uno quiera. Es evidente que ese momento en particular no es un momento público. ¿Te sientes afortunado cuando puedes estar ahí? ¿O un privilegiado porque la hermandad o la cofradía te invita a estar ahí en un momento como ese? Hombre, sí, por supuesto. Un privilegio y una responsabilidad, porque si una cofradía te encarga un reportaje, pues tu responsabilidad es que el reportaje esté a una altura como mínimo espera la cofradía. Y es una verdadera responsabilidad, aparte de un privilegio, pues eso, a mí lo que me pesa más es, pues eso, tener que el trabajo esté lo mejor posible. Y si puedo mejorarlo más, ahí voy a estar. Mejor todavía. Una vez más, la profesionalidad de Julio Salcedo al servicio de Málaga. Qué fácil es trabajar con Julio, y además con la ventaja de, aparte de ser un profesional de la imagen, como evidentemente no cabe ni admite discusión alguna, es que esa sensibilidad cofrade que tiene, pues le hace vivir de forma muy especial cualquier pequeño detalle, y creo que ha quedado de forma bastante palmaria. Es una forma también de pregonar con la fotografía. Absolutamente. No el pregonero, el que escribe pregones, sino el propio artista con la cámara capta. Por supuesto. Vamos, ya lo es dice, un lenguaje universal que mucha gente entiende. Ya lo dice Julio, es que él con su cámara ha sido protagonista de muchos carteles de Semana Santa, de muchos carteles, y cada cartel de por sí ya es un pregón. Los que presentamos, hemos tenido la fortuna de presentar un cartel, es lo que nos grita, es lo que nos dice, y también es la visión que tiene el propio artista de un momento determinado. Aquí mismo hemos comentado... Esto daría para un debate, claro, sobre carteles. Claro, y aquí mismo hemos comentado que posiblemente esté de regreso el tiempo en que la fotografía, que no deja de ser arte, recupere, al menos parcialmente, el protagonismo que ha perdido.
y con mucho cuidado de las cosas, porque no todo artista, vaya entre comillas, o no todo pintor, o no toda obra pictórica, pues posiblemente tenga la capacidad o tenga la entidad como para ser un cartel anunciador de una hermandad concreta. Entonces, miren ustedes, no tengo que buscar por buscar, o como ya he agotado la nómina, ahora cualquiera que coja un bolígrafo, un lápiz o una témpera ya me vale. Mire usted, pues habrá que volver a exigir una calidad mínima. Y la fotografía, desde luego, esa calidad no solamente la ha mantenido, sino que las actuales tecnologías te permiten hacer maravillas. Yo siempre he pensado que cualquier creador de belleza, utilice la herramienta que utilice, tiene derecho y sitio en este mundo de pasiones. Y por supuesto, en ese mundo, Julio Salcedo se ha buscado un hueco de primerísimo orden, con total merecimiento, como tantos y tantos y tantos artistas de tantas disciplinas distintas que deben de tener todos nuestros respetos. Que es verdad, Manolo, que la generosidad de muchos pintores y pintoras de Málaga han permitido a la cofradía hacerse de una pinacoteca muy respetable. Eso evidentemente está ahí, pero claro, llega el momento en que se agota la fuente y no todo vale para convertirse en cartel. Entonces, no es ningún desdoro, al contrario, grande servicio ha prestado, presta y seguirá prestando la fotografía a la cartelería cofrade, y eso es innegable. La imaginería está jugando un papel importante en la actualidad del mundo cofrade. De unos años a esta parte, de alguna década atrás al tiempo que vivimos hoy día, los imagineros son parte fundamental en el mundo de nuestras cofradías, en el mundo de nuestra Semana Santa. En el estudio nos visitó un joven, Juan Vega, para contarnos su trayectoria y llegar a ser, a día de hoy, uno de los grandes imagineros de este país. Y sin embargo, Juan descubre que tiene algo, o que siente algo por la escultura, por la talla, no sé. ¿Cómo surge esto en ti, viniendo de estos barrios que también están plagados de artistas, evidentemente? Pues sí, yo la verdad que, bueno, la realidad es que nací en Lagunilla, pero con un par de años o 3 nos fuimos a... Mi familia, pues, la mayoría, pues, hemos vivido toda la vida en la Palmilla, ¿no? Incluso prácticamente tanto yo como todos, mi hermano, mis primos, hemos estado en el colegio Las Misioneras, que no sé si lo conocéis, pero es un sitio que actualmente hace una labor, no actualmente, sino desde siempre, una labor muy importante en el barrio, porque, bueno, ya de por sí, pues, es un barrio un poco complicado, ¿no? Y bueno, pues yo siempre he tenido una vocación enorme por todo lo que fuera, por todo lo que eran las artes plásticas. Desde muy pequeñito, con 8 o 9 años, pues ya me recuerdo dibujando, modelando en plastilina, pues haciendo tronos en miniatura. Y bueno, y de alguna forma mi pasión por el arte desde pequeñito, unido a mi pasión por la Semana Santa, pues de alguna manera ha hecho que yo actualmente sea escultor imaginero. Es decir, también el hecho de estar en Málaga, pues ha hecho que, digamos, estas dos pasiones se hayan unido y fíjate, ¿no? Pues actualmente, pues, la escultura es mi oficio y mi vocación absoluta. Claro, pero que a lo mejor si le preguntamos hoy día a un chaval, una chavala de 7 o 8 años, ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues seguramente te dirá todas las profesiones del mundo, menos imaginero. ¿Cómo descubre, con el Juan, que si te dan un trozo de barro eres capaz de hacer ahí un prodigio? Pues bueno, al principio de una manera muy autodidacta, ya os digo que yo realmente, pues, estaba constantemente indagando, pues ya desde muy pequeñito, pues me hacía mis visitas a las iglesias de Málaga, a visitar los titulares de las cofradías, pues también intentaba participar en concursos de pintura, en concursos de dibujo. La agrupación, por aquellos años, cuando yo tenía 8 o 9 años, pues también hacía concursos. Y bueno, pues yo estaba ahí metido en todo eso, en el ajo, digamos, y bueno, pues es la forma... Ha sido una forma totalmente vocacional, es decir, y mucha gente me pregunta si ha habido algún antecedente en mi familia, y la realidad es que no. Es decir, es que no sé de qué manera, pues bueno, pues en cierto modo yo he sido un poco llamado por el arte, pues desde siempre. Pero llega la escultura por la pintura o es algo independiente.
No, yo la escultura la tengo muy metida en la cabeza desde siempre. Es más, siempre pienso que me he llevado mejor con el volumen. Yo pues dibujo mucho a lápiz, hago muchos bocetos, incluso forma parte de la creación artística. Es decir, la obra nace en la cabeza, luego a su vez se traduce a las manos y la forma en la que tanto yo como artista como en la mayoría de los casos el cliente, digamos, con un lápiz es como yo realmente empiezo a mostrarle mi inquietud. Pero es verdad que luego donde realmente me siento realizado es con el barro entre las manos. Es decir, ahí es donde yo realmente soy capaz de darle forma al material y donde me expreso, pienso de una manera mucho más libre y mucho más directa. O sea, que la pintura es un medio que te sirve para llegar a ese fin del volumen. Además que el dibujo, más que la pintura, el dibujo en sí, un arma que tienen prácticamente todos los artistas, es decir, y es el nacimiento cuando, por ejemplo, tú empiezas a trabajar en una obra artística, pues lo primero es una lluvia de ideas, es decir, sí, pues, claro. entonces, con un lápiz en la mano es como tú realmente te empiezas, digamos, a expresarlo todo fuera, ¿no? Y como ya os digo, pues también luego el modelado en barro es lo que me permite, digamos, desarrollarlo ya de una manera más física y más, digamos, en 3 dimensiones, en volumen. ¿Y conserva esos bosquejos de todas tus piezas? Sí, voy conservando un montón de... Tiene que ser muy curioso y muy interesante ver, sobre todo ver esa evolución a lo largo de los años. Sí. Además hay una cosa también que yo siempre intento transmitirle a la gente, y es que la escultura en sí, digamos, es decir, es un camino tan bonito, es decir, desde que tú tienes la primera idea y haces el primer bosquejo hasta que la obra está terminada, ahí hay un camino muy largo, es decir, y en el que incluso hay, pues, tú no tiras a la papelera, porque normalmente no lo tiramos, pero sí que es verdad que a lo mejor puedes ver sobre una obra, puedes ver infinidad de variaciones, sí, claro, hasta que realmente llegas a la obra definitiva, ¿no? Entonces, pues, esto es un camino, pues, muy complaciente, lógicamente. Lo que sí es cierto que yo creo que esta es la evolución que nos puede pasar a todos. Hablamos del ámbito cofrade, evidentemente, tú que también que conoces de cerca el mundo del arte, sobre todo el mundo de la pintura, pues estoy convencido, o quizás nosotros que estamos negados para la pintura, totalmente, que yo sepa, incluso para la escultura, e incluso para la escultura, que somos así, hay que decirlo. Pero sin embargo, por ejemplo, pues llevamos ya alguna que otra década escribiendo pregones. No vamos a poner los pregones evidentemente a la altura del arte pero que sí es cierto que cuando uno ve lo que hacías hace 15 o 20 años y ves lo que haces ahora, o escribes o dibujas, ahí sí se tiene que notar esa evolución como persona, y habrá mucho más de ti en cada una de las obras. Yo te he notado una evolución porque me acuerdo cuando yo te conocí fue en aquella exposición Ciudad Jardín, sí, que fue una exposición sobre Semana Santa que hizo el distrito de Ciudad Jardín. Sí. Allí es donde yo te conocí. Y desde entonces te vengo siguiendo, y la verdad que yo he notado una evolución a mejor, por supuesto, desde entonces. No sé cuántos años hará de eso, pero... Pues unos cuantos. Además, yo creo que, claro, hay que tener en cuenta que ahí prácticamente era el principio de mi carrera artística. Ahí realmente yo todavía era estudiante en la escuela de arte y empezaba un poco como a asomarme un poco, pues participaba en exposiciones de distrito, es decir, yo realmente al principio me di a conocer exponiendo piezas en escaparates de la ciudad, es decir, la única forma que teníamos, todavía incluso no teníamos las redes sociales muy metidas, digamos, de lleno, sí, como ahora, entonces la única forma de darme a conocer a la ciudad era, pues de esa manera, ¿no? Y por supuesto la evolución es constante. Yo soy capaz de ver una obra que hice hace un año o hace meses y ya estoy viéndole por dónde la atacaría ahora de otra forma. Es que esto claro, es un inconformismo. Pero eso nos pasa, es lo que te decía anteriormente. A todos. Tú revisas algo que hayas pintado o quizá algo que hayas escrito y dices, hoy lo haría de otra forma. Totalmente. Algo cambiaría. No te pones en el momento en que lo hiciste, que evidentemente en ese momento lo harías otra vez igual, pero tú te vas con la óptica de 20 años después. A estudiar a San Telmo y compaginas tus estudios con hacer práctica en el taller de alguien al que queremos mucho en este equipo y que muchísimo, estoy convencido que nos va a visitar en algún programa. Con toda seguridad. Y supongo que irías hasta la colonia Santa Inés. Sí, claro. Y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo al maestro
Ruiz Liebana. Liebana. Y yo supongo que ahí ya, eso son palabras mayores. Pues sí, porque... Para un chico joven que llega... Claro, yo tenía 15 años, Claro. o recién cumplí los 16, empiezo en la Escuela de Arte con otro gran maestro también como es Suso de Marco. Suso de Marco. Entonces, Sí, claro, señor. yo sí que es verdad que siempre he visto la formación del escultor y del imaginero, yo entendía que tenía que ser completa. Cuando hablo completa me refiero a que tenía que tener la formación más académica, digamos, más reglada, en la que te enseñan cómo es el dibujo del natural, cómo es el modelado en barro, cómo es la policromía, cómo es la talla, y luego necesitaba un taller ya, digamos, puro y duro en el que se desarrollara el oficio de una manera diaria, y ahí es donde yo necesitaba entrar para empaparme, ¿no? Entonces, claro, en el taller de Rafael, pues imaginaros lo que yo aprendí, pero es que yo en el taller de Rafael aprendí hasta que los viernes a última hora había que barrer y limpiarlo todo. Fijaos, es decir, cómo el hecho de empezar desde abajo, digamos, ¿no? Y el hecho de que, bueno, que para hacerte un artista tenías que... No quiero decir que solo hiciera eso, lógicamente, hacía unas labores pues de lija, labores a lo mejor un poco más ingratas, digamos, pero eran labores muy necesarias y que son, actualmente yo las considero como primordiales para que la obra llegue a buen puerto. El Yo quería pulir cera de una Fíjate película, que ha ¿no? nombrado a Rafael Ruiz Liebana, yo estoy convencido, y lo voy a decir, que a pesar ya de la edad y de haber dado tanto y haber hecho tanto, sigue siendo en muchas facetas del arte un perfecto desconocido para Málaga. En muchas facetas, en muchas pasiones que tú bien conoces y aquí, y algún día ya espero que nos las cuente aquí. Casi ingeniero. Casi, bueno, claro, casi. Bueno, sí. Además, claro. yo tengo que decir una cosa, y es que de Rafael, una de las cosas que más se me metieron en la cabeza desde niño es la pasión que él tenía por su oficio, es decir, la capacidad de trabajo tan enorme. Él tenía una frase muy graciosa y es que decía, al oficio o al taller lo tienes que querer como a tu novia, ¿no? Era un poco como, en plan, si quieres, era como, él en cierto modo lo que quería decir era que si querías de alguna manera mantenerte, tenías que volcarte, ¿no? Entonces él tenía una vocación también enorme y bueno, pues yo he visto cosas en ese taller realmente alucinantes de un señor pues que manejaba la gubia como nadie, de tener un oficio tremendo, luego en el tema del dorado pues era un absoluto conocedor del oficio, en fin, una serie a mí que me emociona cada vez que escucho a alguien honrar el magisterio de otra persona, ese agradecimiento que se desprende de tus palabras, evidentemente te hace enormemente grande, ese respeto que estás profesando y que evidencia a todo aquel que te ha aportado y que ha sido un bastión importante en tu camino. Pero yo creo que el artista encuentra su madurez cuando se hace reconocible, cuando alguien se encara con una obra de un maestro y aprecia en él la mano de ese artista. Diría Juan Vega que ya ha alcanzado a tener un estilo propio. Generalmente habla de una evolución del barroco en tu misma persona, un barroco que tú has definido como del siglo XXI. ¿Has llegado a ese punto de hacer tu obra reconocible, Juan? Hombre, realmente yo creo que a lo mejor no soy ni el más indicado para hablar de eso. Es decir, el estilo, de alguna forma, el estilo de la obra, al fin y al cabo ya luego creo que es mejor verlo desde fuera, digamos, ¿no? Yo trabajo, lógicamente voy evolucionando, intento mejorarme en todo, tanto en técnica como en la expresión de una imagen, el cómo intentar impregnarla de la unción sagrada cuando la imagen es una imagen devocional. Pero, hombre, sí que es verdad que lógicamente después de unos años de trayectoria pues se van viendo unos grafismos, ¿no? Un poco una estética, claro, en la que, bueno, pues más o menos te vas reconociendo, pues oye, pues esto es de Juan o esto es de tal. Bueno, es lo que intentamos, la personalidad es lo más importante, pero también lo más difícil. Lo que en el pintor se llama la paleta cromática. Por ejemplo, claro, cuando tú utilizas, exactamente. El pintor llega un momento en que, digamos que utiliza una paleta de colores que lo hace reconocible. Claro. Ahora después, en la segunda parte de esta entrevista, de esta visita de Juan Vega, hablaremos también, porque yo decía al principio que nos visitaba tanto la gubia como el bronce fundido.
porque esa es otra... con el bronce ha sido más tardío, ¿no? Tu ligazón con el bronce ha sido más tardío. Sí, bueno, quizás yo también siempre tuve muy en cuenta desde chiquitito, y es que yo quería ser escultor, es decir, pero escultor a niveles de por ejemplo, uno de los referentes que yo siempre he tenido ha sido Mariano Benlliure. Que bueno, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que hago es que yo quiero parecerme a Mariano Benlliure. Pero bueno, no a Mariano, a muchos más, ¿no? Entonces quiero intentar tocar muchos materiales, quiero intentar tocar muchas temáticas. Entonces, bueno, pues no he querido solo que se me reconociera como imaginero, es decir, como escultor sacro, sino que también pues como escultor que es capaz de hacer un retrato, un busto conmemorativo, un monumento. Entonces, bueno, quizá a lo mejor para ese tipo de trabajo hay que estar un poco más preparado, y a lo mejor ha llegado un poco más tarde por esa cuestión, pero bueno, sí que es verdad que he intentado abarcar dentro de mi corte figurativo, es decir, porque lo que yo hago es una escultura figurativa, naturalista, realista, pero bueno, poder tener un amplio abanico de posibilidades. Como suele ser habitual, tanto en nuestra etapa en el mundo de la radio como esta a través del medio audiovisual de la televisión, inaugurábamos este programa Málaga es Cofrade aquí en la Fábrica TV con la visita del presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, Pablo Atencia Robledo. Recordamos esos momentos.
sobre todo después de que ya esta famosa y muy distribuida a través de los medios de comunicación reunión de los obispos, que ya dieron un toque, porque está claro que los cofrades, todos, sabemos lo que nos gusta, pero no podemos tampoco perder la perspectiva de qué somos y a qué nos dedicamos, ¿vale? Como cristianos que somos y que tenemos una labor, una misión y un trabajo que cumplir dentro de la Iglesia y en su concierto litúrgico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que optimismo todos los del mundo, pero sin perder nunca de vista que aquí no se trata de sacar santos a la calle por sacarlo, aunque haya una gran parte de la población que sea lo que realmente le guste. Yo lo respeto, pero nosotros tenemos que ir como cristianos y como cofrades mucho más allá de esa cuestión. Y en ese sentido, pues a mí me parece bien que se camine de la mano de nuestra Iglesia para ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se nos permite hacer. Una cosa es lo que nosotros queramos, y ya sabemos lo que queremos, y otra cosa es lo que podamos hacer. Por lo tanto, abiertos todos los caminos, y ya veremos a ver qué atajo o qué camino, qué autopista o qué avenida, cuando llegue el momento podemos Pero tomar. fíjate, Manolo, que el objeto de las cofradías principal es darle culto público a los titulares y a nuestro carisma. En esa línea, ahí es donde tenemos que ir. Pero efectivamente, como tú bien dices, los obispos lo que decían en la nota es que no debe de haber sucedáneos de la verdadera piedad. Bueno, es que estamos hablando de un marco muy amplio que habrá que definirlo, y ahí es donde tendremos que trabajar nosotros, y se nos marquen unas líneas rojas y trabajar sobre esas líneas, tanto a nivel de cofradía como de la propia diócesis. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando y nos iremos adaptando pues a las circunstancias por parte tanto de la Iglesia como de las propias autoridades gubernativas, que serán las que nos marcarán también los límites a la hora de poder organizar la Semana Santa o los eventos en las casas hermandades y en las iglesias. Así la nota no viene a decir sucedáneo en el sentido de una procesión light, sino que hay que dar contenido y dar sentido a los actos que se puedan crear. Y evidentemente creo que esa debe ser la labor fundamental, de darle contenido, no, como tú bien decías, no salir por salir o salir de esta manera o por el artículo 24, sino que cada acto que se organice, siempre, lógicamente, adecuado a las circunstancias de cada momento, tenga un sentido, tenga un porqué, tenga un contenido, a lo que era la solidaridad. Hacía falta. Hacía falta, de hecho, el 14 de marzo, en el momento que se decreta el estado de alarma, lo primero que hacemos las cofradías es activar un proyecto que se llama Semana Santa Solidaria. Es un proyecto que lideraba Antonio Banderas, nos lo cede, y que junto con el obispo, con el alcalde, con las hermandades y con las fundaciones del entorno, es decir, Lágrimas y Favores y Corinto, toda la obra social de todas las cofradías y de la propia agrupación, pues empezamos a trabajar en un proyecto que está plasmado en un canal que tiene la agrupación de cofradías en la propia web, se llama Canal Social, donde se pueden ver pues todas las actividades que se han hecho desde las 49 hermandades, fundaciones y la propia agrupación de cofradías, que no ha sido nada más y nada menos que ponernos al servicio una vez más de la sociedad, pues para ayudar en estos momentos tan difíciles. Y que se sigue haciendo porque estamos viviendo día a día en los informativos, tanto locales, regionales como nacionales, verdaderas imágenes tristes de ver a personas de clase media que jamás podían pensar que estar en la cola para recibir los alimentos básicos. Las cofradías continúan y estamos inmersos en una campaña de recogida de alimentos que ya han llevado a cabo algunas cofradías y que otras van a seguir haciendo. Nosotros estamos colaborando en la malla social que existe ahora mismo a nivel de España, a nivel de Andalucía y en Málaga en concreto. Nuestra colaboración es muy directa, en consonancia con Cáritas diocesanas, con las Cáritas parroquiales y con nuestro ayuntamiento, ¿no? Y bueno, desde el ofrecimiento de espacios hasta grupos de voluntarios, hasta recogida de alimentos, hasta la disposición de fondos, es decir, es amplísimo lo que se está haciendo desde las cofradías, porque gracias a Dios la evolución para bien que hemos tenido en todos los planos en estos últimos años, pues nos permite tener buenos equipos de solidaridad, de caridad dentro de las hermandades. Las 41 se han puesto a trabajar, desde la agrupación hemos ido coordinando ese trabajo, y yo creo que ahí está el resultado, ¿no? Es verdad que seguimos una mala situación,
las cofradías siguen teniendo plena conciencia de que hay que colaborar. Tenemos pues los problemas normales que están ocurriendo a nivel de sociedad, que también afecta a las cofradías a la hora de obtener recursos. Nosotros pensar que la mayoría de los recursos que obtenían las cofradías para estos proyectos sociales eran pues cruces de mayo, en Navidad, bueno, la feria de Málaga, veladillas, actividades que se hacían en las casas de hermandad, y ahora mismo están muy limitados en ese sentido, ¿no? Pero sí me consta que todos estamos haciendo un esfuerzo pues porque se vea afectado lo menos posible. Al igual que hemos hablado aquí en Málaga Escofrade de hombres de trono, de nazarenos, de vivencias detallistas, de imagineros, también queríamos, evidentemente, dejar un apartado especial a la música. Nos fuimos hasta las Islas Canarias para hablar en Málaga Escofrade con el gran compositor y maestro Miguel Pérez. Miguel, en este tiempo, ¿tú cómo consideras que ha evolucionado tu música? Desde que la primera obra que hiciste. Pues voy más a tiro fijo en cuanto a pretender lo emocional, ¿no? Yo la música no la pienso tanto analíticamente, sino la pienso más, vamos, que no la pienso, que la siento directamente, ¿no? Y lo que procuro es trasladar una emoción al oyente, es lo que yo busco, más que otro tipo de cuestiones que también son respetables, pero yo lo que busco es estremecer. Una pregunta, Miguel, en tu perspectiva. Evidentemente ya se puede hablar de una prolífica carrera musical. ¿Han cambiado mucho los tiempos para la composición ahora que hoy día todo es digital, que encontramos programas que prácticamente, bueno, pues te hacen las composiciones y gastamos menos rotulador, menos bolígrafo y menos papel para hacer un pentagrama? Yo creo que más que el problema a la hora de escribir está el problema en escuchar. Creo que los tiempos que estamos viviendo son tan rápidos que el ser humano no se toma esa pausa para escuchar y saborear los detalles mínimos en una composición musical, que es de lo que estamos hablando. Creo que en ese sentido el ser humano va hacia atrás, porque las prisas a veces no son buenas. Hablabas de que tu recorrido actual a la hora de composición va buscando un poco esos sentimientos, ¿no?, de la persona, y a mí me gusta preguntarle a los invitados o ahondar un poquito en sus sentimientos, ¿no? ¿Cómo descubre Miguel Pérez
que la música va a formar parte en el camino de su vida? Bueno, desde muy pequeñito yo he estado escuchando música en mi casa porque mi padre era mecánico de máquinas tragaperras, estas máquinas antiguas, y él me traía a la casa los discos, no sé si os acordáis de esas máquinas en las que se ponían esos singles musicales. Claro. Entonces esos vinilos pequeños que pasaban de fecha me los traía mi padre a casa. Entonces yo siempre estaba escuchando esos disquitos y creo que a partir de esos disquitos fue cuando yo me enamoré de la música. Gracias a mi padre, sin saberlo. Qué curioso, qué curioso. Ciertas composiciones musicales se hacen eternas, sin saber por qué, cómo o cuándo. El pueblo las adapta, las recoge y las interpreta por toda la geografía española. Es el caso ocurrido con alguna de las composiciones de Francisco Javier Moreno, que también nos visitó en la Fábrica Televisión aquí en Málaga Escofrade. Conocemos un poquito más que nos contó acerca de su trayectoria musical. Si yo tuviera ese parámetro, muchas de mis obras son de años anteriores, ¿no? Porque les doy muchas vueltas en la cabeza, la maduro mucho, hasta que por fin ya la hago realidad. ¿Y hay que ser cofrade para componer música cofrade o no es necesario? Hay que ser, hay que conectar de alguna manera con la vivencia de la Semana Santa, con la verdad que cada uno estime oportuno, ¿no? La Semana Santa es un poliedro, ¿no? Tiene muchas caras, es un fenómeno absolutamente imposible de cuantificar, de medir, ¿no? Y cada persona yo creo que tiene su Semana Santa particular y cada uno pone el acento o la aprecia de la manera, pues, según sus valores, según... Entonces, efectivamente, un punto de sensibilidad o un punto de sentir y a la hora de plasmar las notas en el pentagrama
evidentemente hay que tener no toda música a la que le metes una caja haciendo ritmo de marcha y lo haces en compás binario, cuaternario, todas no entran en ese dial mágico, ¿no? Esto es como un dial, como una radio antigua, ¿no? Que ya prácticamente no existen, y entonces estás buscando ahí hasta que conectas en un punto en concreto en el que se hace la magia, y yo creo que sí que hay que tener sensibilidad para encontrar ese punto, y como repito, no todo lo que se hace en 4x4 es una marcha. Pues ahí donde Para mí, lo ven, para mí. Y yo te doy la razón totalmente. Tuvimos en este espacio la oportunidad de conocer un poco más de cerca el trabajo y la labor del tallista Manuel Toledano. Hablamos de la situación actual, hablamos de pasado y hablamos también de futuro, aquí, en la Fábrica Televisión. Pero a su vez yo me pregunto si estos momentos tan difíciles también incrementan o aumentan la sensibilidad, si el artista en estos momentos donde tal vez se encierre más en sí mismo, también experimenta un incremento en esa capacidad creativa, en esa sensibilidad que se plasma en su obra. Bueno, este año que llevamos de pandemia, de encierro obligado, la verdad es que ha hecho que, bueno, en particular, que como tengo menos visitas, pues quizás haya estado más concentrado en el trabajo, en el dibujo, en el diseño, en la talla, y sí te hace reflexionar el momento que vivimos, y por supuesto también te hace ser optimista, porque yo, bueno, simplemente hay que ver la historia, y de todas las crisis se sale con mucha más fuerza, ¿eh? Crisis sociales, económicas, sanitarias, en la famosa ley del péndulo, ¿vale? Y no me cabe duda que después de esta fase que estamos ahora mismo vamos a salir con mucha fuerza, eso espero. ¿Y el arte cura? ¿Es balsámico? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El arte cura. ¿Quién no se ha ensimismado ante escuchar una pieza de música y eso le ha hecho trascender? Pues eso es arte, y ese arte ha servido de lenitivo, de curar un pesar en un momento determinado, o contemplar o leer una poesía, o admirar un cuadro, por supuesto que sí. Manolo, Agustín, José María. Sí, a mí me gustaría, aprovechando que tenemos la oportunidad de tener con nosotros en este equipo a un maestro, a un número uno en su materia, en su tarea, reconocida desde hace ya tantísimo tiempo y conseguida paso a paso, como los grandes. A mí me gustaría, de alguna manera, hablar con él. Todos somos conscientes del momento que estamos atravesando, pero a él personalmente, por aquello de ser un poco positivo, si es que podemos ser positivos. ¿Cómo ve el panorama? ¿Le está afectando a su cartera de pedidos? ¿Le está afectando tal vez a la dinámica de pedidos del resto de España o del resto de Andalucía? ¿O se está notando algún mayor pedido a nivel local con vistas a un futuro inmediato? Es decir, está claro que la pandemia la vamos a pasar. Si no es en un año, será en 2, será en 3, depende de la suerte que tengamos, de lo bien que lo puedan o lo mal que lo puedan hacer nuestras autoridades y del proceso de vacunación masiva y de esa protección del rebaño del que tanto se habla, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a poner un poco en marcha la tranquilidad. Pero claro, todos los artistas con los que hablo están preocupados por un lado, pero es curioso, no sé si también será tu caso, hay un cierto optimismo en tanto en cuanto a que de momento la pandemia no les ha afectado demasiado porque tienen una cartera que arrastraban desde hace tiempo, pero están preocupados por lo que queda por venir en el momento en que esta pandemia termine. ¿Es también tu caso o tu horizonte en unos años vista, 3, 4 años vista, está también plagado de proyectos y está plagado de trabajos por hacer, si no firmados y por lo menos planificados? Pues sí, totalmente. Yo hablo de manera muy, muy egoísta. A nivel personalísimo, la pandemia me ha venido bien en el sentido de que tenía tal volumen de trabajo que el poder dedicar más tiempo, simplemente la cuaresma pasada, que no hubo Semana Santa, oye, pues la Semana Santa trabajé entera, pues son horas que le estoy echando al trabajo. Me ha servido para ir aliviando la carga que tenía grande, tenía bastante encargo,
Y personalmente a mí no me ha afectado la pandemia en el sentido de decir, oye, tal proyecto que tenía pendiente de firma, lo vamos a paralizar por tal. A mí personalmente no. Proyectos futuros que, bueno, que no se pueden decir, que tengo ahí en cartera, creo que tampoco, ¿vale? Insisto, de esta crisis vendrá una explosión, creo que consumista, y como todas las crisis económicas, ¿vale? Y de hecho nos veremos beneficiados, eso espero, vamos. Son muchos los sectores que se están viendo dañados por toda esta situación de pandemia que llevamos viviendo hace ya algo más de un año. En el mundo cofrade, uno especialmente que se ve afectado precisamente por esta causa es el mundo del bordado. Nos lo contaba Salvador Oliver desde su taller. Estamos pasando un año malo. 2020 fue, entregué todos los trabajos para la Semana Santa, pero a partir de ahí fue un año muy malo y este está siendo un año regular. Darte cuenta, antes estábamos en el taller 5 personas y ahora estamos 2. Y las cofradías antes pedían muchos presupuestos y ahora te lo piden con cuentagotas. Es que parece que a las cofradías les dan vergüenza pedir presupuestos de una obra de este. Es que se nos echa la gente encima cuando encargamos algo. Entonces, yo creo que las cofradías tienen que ser un poco más valientes, intentar luchar un poco más por cuando digo por nosotros, digo por la Semana Santa en común, de todo. Es que todos hacemos la Semana Santa. Manolo Molina, Agustín Soler, José María Vera. Sí, a mí me gustaría, aprovechando que tenemos al maestro del bordado, estoy muy de acuerdo con él. Yo creo que acaba de decir muy brevemente, pero también muy claramente, la otra orilla de la discusión, ¿no?, que se establece muchas veces acerca de si invertir en patrimonio sí o invertir en patrimonio no. Hay opiniones para todos los gustos. Yo creo que él muy elegantemente ha hecho ver que es su trabajo, es su vida, tiene un taller abierto y montado para eso y efectivamente es heredero de una tradición de muchísimos siglos. Estoy absolutamente convencido de que esta pandemia terminará pasando y yo creo que lo que tienen que hacer todos nuestros artistas y artesanos en general, aunque antes decíamos que es curioso que hay algunas áreas en las que están muy optimistas o han sido menos afectados, acaba de dejar muy claro, en este caso al menos su taller, sí se está viendo afectado y ha bajado el nivel de peticiones. Es completamente lógico, pero a mí me gustaría hacer una reflexión acerca de esto, aprovechando que lo tenemos a él delante y está clamando, porque evidentemente a las cofradías seamos más valientes. Yo me sumo también a esa petición. Seamos más valientes en la medida de lo que podamos. No corren buenos tiempos para hacer buenas inversiones o grandes inversiones, pero no tienen por qué ser grandes. Pueden ser pequeñas y pueden, de alguna manera, garantizar la supervivencia de una pléyade de artistas que dependen de nosotros, de los cofrades, para poder seguir subsistiendo. Yo rompo una lanza en favor de todos ellos, tengan la actividad que tengan. Por supuesto, como no lo voy a hacer en las tareas de bordado, que tal vez sea de las más sensibles, de las más especiales y de las más visibles a la hora de crear esa belleza que tiene nuestra Semana Santa. No voy a decir nada porque lo ha dicho el maestro ya todo. Está pasando un año regular y esperemos, yo le pido a Dios, que este año regular termine lo más pronto posible. Salvador, porque claro, a priori cuando comienza todo esto, como bien apuntabas tú, hay una serie de trabajos que tenéis pendientes en tu taller, como al igual le ha ocurrido a otra serie de artistas, pero cuando esos trabajos se entregan, en fin, ¿qué hacemos? Porque si no llegan encargos, no sé, ¿tu perspectiva de futuro cómo la ves? No, mi perspectiva, la verdad, entra en cosas bastante más, como más pequeñas, entra en cositas. Y yo puedo ir tirándolo. Claro, cuando tú tienes una perspectiva de tener un taller, un local donde tiene 150 metros para poder meter un manto, tanto hacerlo nuevo como restaurar, hacer palio, hacer bambalinas. Entonces, claro, esto tiene un coste. Si yo tuviera un gasto menor en eso, pero claro, si después cuando vengan los trabajos buenos, ¿qué hago?
me voy cambiando de taller, ahora monto un taller más chiquito, me pongo en mi casa o sigo luchando por este taller más grande para poder tener más gente trabajando, para poder dar más cobertura a las cofradías también, ¿sabes lo que te digo? Entonces, es un poco mi perspectiva. La verdad que vamos tirando, salen cositas, salen restauraciones. Hay cofradías que sí, que llegan todavía y encargan. Yo te digo, y encargan intentando de que casi todo se entere la gente, porque ¿qué nos dirán? ¿Qué nos de esto? Estoy haciendo algunas cosas de restauración, porque la Semana Santa tiene un poquito olvidado la restauración, ¿eh? Tenemos que luchar un poco por nuestro patrimonio y poquito a poco hay muchas sayas, hay muchas tocas, muchas cosas de bordados de que no salen o no se le ponen a las imágenes y son verdaderas maravillas con cerca de 100 años de historia, 80 años, que es nuestra historia, es que esto es Málaga, esa es nuestra historia. Vamos también a echar un poquito sobre el tema de las restauraciones, de mantener este patrimonio. Yo no quiero ahora, por ejemplo, los presupuestos. Lo que antes pedía 10, pues ahora pido 7. Es que así, con mantener el taller y poder mantenerme, con eso yo me conformo. ¿Qué hago? Que antes echaba 8 o 9 horas, pues ahora estoy echando... Mira, llevo 8 meses donde mi media de horas a la semana son 62 horas. Es la única forma de poder mantener esto. Tengo la cintura, estoy de Portarén hasta arriba. Ya no puedo más, vamos. Qué barbaridad. Yo una cosa, Salvador, al hilo de ese último apunte que tú haces, me parece muy interesante. Cuando antes se pedía 10, ahora se pide 7. No sé si se puede hablar de ello o eso es correcto, pero muchas veces las crisis, las situaciones de crisis, adulteran la competencia. Se está percibiendo que se compite muchas veces hasta lo inasumible, el bajar los precios con tal de llevarse al cliente. Mira, a mí la competencia de los talleres legales, a mí es que lo veo algo como natural. Esto no es un monopolio, somos cada uno, pero ahora que todo el mundo luchemos con las mismas herramientas, que todo el mundo podamos luchar de verdad con las mismas armas. Yo no puedo estar con mi autónomo, con pagarle los seguros sociales a mi trabajador, pago el seguro del taller, pago la alarma del taller, pago un sinfín de cosas los trimestres que vuela. Es decir, otra vez, cuando te llama el asesor diciéndote de que viene el trimestre, dices, Dios mío, todo con IVA, porque después todo el mundo queremos tener hospitales, todo el mundo queremos tener carreteras, pero es que nos están asfixiando un poco los talleres piratas, que hay que decirlo así. Es que estamos, las cofradías, es que este me lo hace por mucho más barato que tú, sí, en su casa, y si algún día le pasa algo, le roban la pieza y le pasa algo y tú ya le has dado dinero, dime tú, ¿cómo un trabajo te lleva 3 meses trabajando si le pasara algo? Yo tengo un seguro aquí, yo pago por un seguro en el taller que me cubre la pieza hasta 350.000 euros. Yo tengo aquí un palio para entregar, por ejemplo, y le pasa algo porque se incendia el taller y puedo hacerle otra vez el palio, porque yo tengo un seguro, yo estoy pagando un seguro y las hermandades también se quedan tranquilos con eso. Claro. Pero es que muchas veces las hermandades no quieren ver esa parte y después hay cofradías que se van a llevar unos palos porque nosotros que sí entendemos de esto, vemos piezas en los bordados y vemos unos hilos que dice, por Dios, si le están metiendo hilo de plástico, si están metiendo hilo entre finos, pues no, pues claro, más barato. Es la única forma de hacerlo más barato. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo he dado presupuesto y yo he pedido, por ejemplo, 10. Este fulanito me pide 8. Y dice, yo es que no puedo bajar a 8. Y tú quieres hablar de 8. Y después cuando he visto el trabajo de ese de 8, cuando yo después he visto el trabajo, digo, es que esto te lo hago yo por 7 y le gano dinero. Porque ha hecho unas técnicas súper sencillas, el hilo gordísimo, la punta súper larga, no estás viendo el acabado. Pero claro, esto es decirlo, es tirarle también a otro compañero de profesión. Claro. Pero las cofradías tienen que ver esto. Yo creo que las cofradías también tienen que aprender un poco de su artesanía, de su arte. Ser un poco más profesionales, no sé cómo explicarlo. Después, yo tengo un taller donde he querido llegar a lo más alto posible. Y entonces la única forma de mantenerlo lo más alto posible es que yo no puedo bajar un trabajo. Si yo te digo que el trabajo vale 10, te lo hago en 7, porque ahora mismo estoy mal, te puedo asegurar que es el mismo trabajo que te hubiera dado hace 3 años. Exactamente el mismo.
que me lo llevo en no tener las ganancias, no tener esto y en mi espalda. Pero me sigo manteniendo. Yo es que, de verdad, no os podéis imaginar lo que yo disfruto en esto. Claro. Y no quiero perderlo, pero llegó un momento que entiende todo, que no sé hasta dónde podemos llegar. Se presentaba en el Teatro Cervantes de Málaga un magnífico cartel que viene a anunciar este año especial para el ente agrupacional, el cartel del centenario, obra del insigne pintor Raúl Berzosa. Con él mantuvimos una animada charla telefónica en la que hablamos un poco de su trayectoria y también, cómo no, de los proyectos que andan sumergidos en su taller y que pronto verán la luz no solo en nuestras fronteras, sino también a lo largo y ancho de este mundo. Escuchamos a Raúl Berzosa. ¿Cómo nace en Raúl Berzosa la idea que después has plasmado magistralmente en el cartel del centenario de la agrupación de cofradías de Málaga? Pues mira, yo recibí el encargo, si no recuerdo mal, era mitad de octubre, final de octubre, y la verdad que para mí se presentaba en principio era el 21 de enero. Para mí eso era con muy poco tiempo, porque yo me estoy embarcado en varios proyectos de gran formato y la verdad que tenía que pararlo todo y dedicarme al cartel. Sí. Y me pilló un poco de sopetón todo, digo, bueno, yo ahora por dónde tiro. Lo que sí tenía claro desde el primer día que hablé con el presidente era que tenía que pintar Resucitado, era, digamos, la piedra angular del cartel. A partir de ahí ya vendría el resto. Pero el Resucitado tenía que pasar por el cartel. Y así ha sido. Vamos, yo creo que dentro de tu vida la obra, y después ya, claro, se añadió la Reina de los Cielos como, digamos, titular, ¿no?, de la agrupación de cofradías. Y la verdad, después quiero hacer un recorrido también un poco por la historia de la agrupación, desde que se fundó hasta hoy en día. Pero ¿cómo lo hago sin enmarañar demasiado cartel, sin que se me pierda demasiado? Porque claro, un cartel donde se representa un centenario, lo normal es que te puedas perder, lo normal. Entonces yo he intentado que no ocurra eso, que sea el principal, las dos imágenes, y después abajo en el centenario, ahí donde resuelvo el tema de la historia, en las letras esas. Eso me ha encantado. Totalmente. Cuando lees las letras del centenario, pues alusiones a Corinto, a la saeta. Claro, es que fíjate que Raúl siempre ha dicho... Mago, a la cabalgata de Reyes Magos. A la cabalgata de Reyes Magos. Él siempre ha dicho que es muy estudioso y que en su obra se plasma muchas horas de estudio. Pero aquí también, para hacer ese cartel, también tiene un trabajo de estudio para recoger 100 años en unas letras. Pero eso es y claro, yo me hincho de leer antes de hacer cartel. A veces tarda más en pensarlo y en diseñarlo que en pintarlo, eso seguro. Eso es una de las grandes virtudes que tiene Raúl, por eso yo decía que es el inventor del lenguaje de la sencillez, de lo directo, porque utiliza la complejidad del discurso simbólico, que hay muchísimo simbolismo, muchísimo mensaje, como él dice, muchísima historia, y todo de la manera más sencilla, expuesta y la más directa. Con lo cual, al final, si a eso le unimos un realismo que gusta tanto a los cofrades, con esa complejidad revestida de sencillez y de lenguaje directo, pues ahí está el éxito. Fíjate, ahí está el éxito de este hombre. En 10 letras. Ir desde la Merced hasta Corinto, desde el pentagrama del maestro Artola, su nuevo recorrido oficial, y no olvidemos la cenefa casi invisible de las 40 cofradías alrededor. Es decir, es una genialidad. Es que este niño es un genio. Entonces, pues claro, de un genio, pues normalmente lo que esperamos todos es que haga genialidades. Eso de por sí solo podría ser cartel. O sea, podríamos cortar y decir, mira, esta es la historia de la agrupación y hacer un resumen desde que se funda con la primera letra de la C, que es la sangre, allí en la primera sede, hasta, bueno, el Rey Mago o Corinto, que son cosas tan actuales. Claro. O el recorrido oficial, que es el último recorrido que se hizo, la última Semana Santa, 2019. Tiene una de las cosas, Raúl, no sé, yo no te pido que hables de otros carteles, pero tiene una cosa que es que a mí siempre me llama la atención para definir un cartel, que es que se explica solo. Es que uno se enfrenta a ese cartel y a poquito que se fije te está contando 100 años de historia sin necesidad de ilustrarlo en un tipo de papel o en dar más explicaciones, ¿no? Sí, bueno, yo intento, claro, es un cartel que, como te digo, es decir, hay que explicar, yo entendía que había que explicar un poco de la historia de la agrupación, pero cómo se hacía eso sin meter la pata, ¿no? Sin poner muchas escenas, sin poner muchas cosas. Entonces yo intento hacer algo que sea masticable, ¿no? Que sea muy fácil para el espectador, que no cuando lo vea digo, uy, yo no sé ni lo que estoy viendo. No, yo no buscaba eso ni mucho menos. Entonces yo he intentado poner como fogonazos en las letras, que es la parte principal, la baja del cartel, y yo creo que es fácil de entender. A lo mejor uno dice, oye, pues yo esto no sé lo que significa. Vale, pero tú aún así entiendes el cartel, que es lo que es.
evidentemente. Había en los previos una sensación de éxito ya, es decir, es que se daba por descontado. Que uno leía, uno acudía a las redes sociales, uno acudía... Era el cartel más esperado de la Cuaresma. El más esperado, había una sensación de seguridad. No sé qué va a pintar Raúl, pero sí sé que me va a gustar. Bueno, eso era algo que estaba... Evidentemente por la carrera ganada a pulso, evidentemente, que Raúl Berzosa viene mostrando en todos estos años. Sin ir más lejos, por la propia agrupación de cofradía hizo el del cartel del Mater Dei en 2013, después hizo el cartel oficial, y ahora yo le llamaría esa trilogía que ha dejado para la agrupación de cofradía, y ahora este cartel del centenario, que hay en nada esas 3 obras que han quedado para la posteridad de la agrupación de cofradía. Es que son, sí, la verdad es que son 3 carteles pues, muy importantes, ¿no? Una familia como fue el Mater Dei, que fue el año de la fe en el 2013, después Semana Santa 2017 y 2021 con este centenario que ya me sé que no voy a decir que voy a colgar las botas, pero yo creo que en tema de carteles aquí en Málaga, la verdad, bueno, la verdad es que tampoco tengo mucho más tiempo. Estoy dedicado ahora mismo a obras sacras para Miami, para Guatemala, para el Vaticano, y la verdad es que me queda muy poco tiempo para los cofrades. Aún así, queda tranquilo que hasta dentro de 100 años no te van a pedir el del segundo centenario. 150, por 150, ¿no? Porque saliendo, Raúl, de lo que es Málaga, nos tenemos que adentrar en cualquier rincón del mundo. Para mí, y yo creo que para todos los que nos consideramos amigos tuyos, el contar con un amigo que no solo es una gran persona, que lo es, de sobra, va sobrado, un grandioso artista, y luego dice, bueno, es académico honorario de la Pontificia Insigne Academia de los Virtuosos del Panteón de Roma. Y te quedas ya y dices tú, ¿y ahora qué? Bueno, es que un señor bueno, que pinta pues varios la verdad papas... que eso fue una cosa que bueno, me llamaron por teléfono, me mandaron primero un email que el día de San José, que fuese al Panteón de Roma, que me iba a ser nombrado académico honorario. Y digo, uy, ¿sabes lo que es? Pues yo sabía, la academia la conozco, y conozco gente que hay dentro, conozco a un pintor como Rodolfo Papa, un pintor italiano, claro. Pero conociendo un poco cómo funciona la academia, porque allí han sido académicos pues pintores como Velázquez en esa academia. Es la más antigua del Vaticano. Y entonces cuando me llamaron yo digo, bueno, conociendo cómo funciona esto, que son, primero la arte en general, hacia dónde van, ¿no? Yo mejor soy más realista, más clásico en ese sentido, y tampoco me veía yo muy dentro actualmente de ahí. Y por otro lado, la edad de las personas que ahí están. La mayoría son personas muy mayores. De hecho, españoles estaba, si no recuerdo mal, era Calatrava, y el arquitecto, y un arquitecto que fue, bueno, trabajó, fue uno de los que terminó la obra con Gaudí. Imaginaron la edad que tiene, ¿no? Era cerca de 100 años. Y yo me veía allí con 40 años, bueno, 39 entonces, y digo, yo aquí no sé yo si... Sí, pero bueno, que te reconozcan eso, el trabajo que uno hace, siendo tan distinto a lo que había allí, y por la edad que uno tiene, la verdad que no, en el momento uno no es consciente de lo que es. Cuando pasa un par de años, dice uno, bueno, la verdad que llegar hasta allí no es nada fácil. Y como colofón a este recopilatorio de momentos vividos aquí en Málaga, Escofrade, en la Fábrica TV, a lo largo de estos últimos 19 programas, la música. Y como no podía ser de otra manera, la música la pone José Antonio Molero Luque con su marcha Fe Liberatum. Sean felices, nos encontramos el próximo martes.
Gracias.